mis queridos hermanos, ¿qué tal? Bueno, llegamos al número 6, capítulo número 6 de nuestra serie de Apocalipsis. Y hoy día vamos a hablar de los mártires y los cataclismos antes del fin. Pero antes de que comencemos con el tema propiamente dicho, quisiera hablarte un poco de cómo aprovechar mejor el canal YouTube donde estamos subiendo estos mensajes. Y creo que esto es importante porque me he dado cuenta que bastantes personas ven el canal a través de su celular y eso perfecto. Pero la verdad es que lo vas a aprovechar mucho mejor si usas un computador. Por ejemplo, lo que estás viendo aquí en pantalla es cómo se ve el canal cuando entras a nuestro canal, ¿no es cierto?, de la Iglesia Presencia de Dios. Aquí está la serie de Apocalipsis, los 3 primeros capítulos. Y lo que trato de decirte es que es muy importante si te suscribes, porque entonces vas a recibir un aviso directamente del canal diciendo que algo nuevo se subió. Eso es importante si es que no lo has hecho. También es muy interesante ver todo esto a través de la lista de reproducción, porque cuando tú te metes a la lista de reproducción se ve de esta manera. Están todos los videos agrupados, ¿no es cierto? Cuando tú pinchas aquí, están los videos agrupados y tú entonces puedes pinchar uno de estos y va a aparecer toda la lista. Entonces tú puedes interactuar de manera mucho más eficiente de esa manera. Algunas de estas facilidades realmente son muy complejas en el celular. Y por otro lado, también quiero animarte mucho a poder usar este material y compartirlo con otras personas. Si tú usas esta facilidad que está acá, ¿no es cierto?, vas a poder agrandar a tamaño completo de la pantalla, incluso compartirlo con un televisor y por supuesto se ve mucho mejor la parte de la diapositiva que está incluida en el video y así lo aprovechas mejor. Y si aprietas esto que está acá abajo, mostrar más, en las otras series aquí aparece el PPT, ¿no es cierto?, la presentación. Y en esta serie no lo hemos incluido porque, bueno, está en la misma filmación. Pero es muy posible que lo coloquemos también como un apoyo, refuerzo, si lo quieres bajar. Así que yo te animo, más abajito de esto, del mostrar más, donde aparecen también temas de nuestra página web, Facebook y todas esas cosas, un poquito más abajo está la opción de dejar un comentario. Y la verdad es que te animo a poder hacerlo. Para mí es importante saber qué está pasando, cómo te ayuda, si estás compartiéndolo o no, incluso preguntas. Sin embargo, si tienes preguntas específicas, yo preferiría que me escribieras directamente a mi correo, como algunas personas ya lo están haciendo, y de esa manera puedo interactuar directamente respondiendo las preguntas o incluyéndolas para responderlas durante la siguiente sesión. Así que anímate, hay bastante que se puede aprovechar y me gustaría que lo hicieras. Eso. Un breve paréntesis y ahora sí nos vamos con el capítulo de hoy. Pidámosle al Señor que nos dirija. Querido Padre Celestial, estamos en tu presencia abriendo la palabra y como tú nos dijiste, tú no permites que tu palabra vuelva a ti vacía. Por eso te ruego que nos ayudes, que nos ilumines, que nos des capacidad de entendimiento, de apropiar y de compartir estas cosas con otros. Y te lo pido, mi Señor, con mucha gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quedamos en el capítulo pasado con este gran tema de los 4 jinetes del Apocalipsis. La guerra, el hambre y las enfermedades han dejado la tendalada en la tierra después del paso de estos 4 jinetes. Juan conocía, el apóstol que está escribiendo, Juan conocía perfectamente las masacres de las que eran capaces las legiones romanas en su tiempo. Pero cuando nos empieza a hablar de que 1/4 de la población del mundo va a sufrir y va a tener un encuentro cercano con estos demonios, entonces definitivamente nos está hablando del tiempo del fin. Probablemente durante la primera mitad de la semana 70, como ya les he dicho varias veces. Es muy importante tener en perspectiva que Dios es el que tiene el control. Él mantiene la autoridad.
Es el tiempo del juicio anunciado por Dios desde el Antiguo Testamento y finalmente ha llegado. Y todo eso que es una época profética del famoso día de Yahweh, finalmente en la etapa escatológica, lo más pesado de ese día, está aquí. Pero es Dios el que mantiene el control. Él dirige la orquesta, por así decirlo, de todo lo que está ocurriendo. Ya en el capítulo 5 nos dijo, solo el Cordero es digno de abrir los sellos. Solo Él, entonces, es digno de abrir los sellos que hablan del libro de la historia, del libro del fin de la historia de la humanidad. Dios siempre es soberano y por eso tenemos que mantener eso muy claro en perspectiva. Bueno, hoy día nos tocan los sellos 5 y 6. Y antes de ir a eso, quisiera hacerte una breve nota de interpretación. Durante esta serie he hecho algunas de esas pequeñas notas porque creo que es importante que entiendas cómo me relaciono con la Biblia, cómo la voy entendiendo y por eso también los principios que voy enseñando. Y como me interesa enseñar y no solamente entregar la cosa ya precocinada, sino, como dice el dicho, enseñarte a pescar y no solamente darte el pescado, entonces aquí viene una nota más acerca de interpretación y me refiero a este fenómeno bien conocido que se llama el valle entre los montes. Y se refiere a esto que está acá, ¿no es cierto? Este valle entre los montes proféticos que son las visiones que tenían estos videntes de la antigüedad. También se llama el doble sentido de una profecía. El profeta, visto aquí en este dibujito, mira y de pronto él tiene una revelación de lo que Dios le está dando, pero no se da cuenta que al mismo tiempo tiene otra que en realidad en la agenda de Dios está separada por días, años, décadas, siglos, pero él como ve simplemente los dos montes, para la visual del profeta es como si fuera una sola cosa. Y esto se observa en varias oportunidades. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53 vemos ese famoso pasaje de la venida del Rey, ¿verdad? De la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero en estos términos tan humildes: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, etc. Ese famoso capítulo 53 que nos habla claramente, en nuestra perspectiva, del Señor Jesús. Para el profeta, en el mismo libro, ¿cómo se conjuga esto con lo que él escribió en el capítulo 2, versículos 11, 12 y 19? Por ejemplo, dice: en aquel día serán doblegados los altivos y humillados los soberbios, solo el Señor será exaltado. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todos los soberbios y altivos, contra todos los que se enaltecen, los cuales serán humillados. Cuando el Señor se disponga a castigar la tierra, bueno, etc. O sea, definitivamente para el profeta estas dos cosas se ven juntas. Pero para nosotros está claro que en realidad está hablando de dos venidas bien diferentes. La primera venida del Señor en humildad para tratar con el pecado de la humanidad, y la segunda venida, o el día del Señor, cuando se produzca esto que estamos examinando precisamente ahora en Apocalipsis, y que viene nuevamente nuestro Señor Jesús, pero de una manera completamente diferente. Un segundo ejemplo: el Señor Jesús nos habló en Mateo 24, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ese era el interés de los discípulos en el capítulo 24. Ya lo vimos esto en algunos capítulos atrás. Pero fíjate cómo en el capítulo 24, versículo 34, Jesús les dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y claramente, como examinamos en esa oportunidad, se estaba refiriendo a la destrucción de Jerusalén y del templo, lo cual ocurrió en el año 70.
Sin embargo, en el mismo capítulo, Jesús les habla diciendo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. O sea, está hablando claramente de algo que aún para Daniel es escatológico y para Jesús evidentemente también. Algo que no se cumplió en la destrucción del año 70. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y claramente en la destrucción del año 70 el Señor Jesús no vino. Por lo tanto, es un evento que espera para el futuro. En el mismo capítulo está este sentido de doble cumplimiento o el valle entre los montes. Y un tercer ejemplo, incluso en la venida del Espíritu Santo, el profeta Joel entendió que venían dos cosas. En los primeros versículos del capítulo 2, o sea, 28, 29, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no es cierto?, etcétera. Y después, en los versículos que vienen: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahí estoy usando la Reina Valera 60. Y bueno, el mismo profeta, en el mismo capítulo, en versículos que quedan así contiguos, le pasó esto. Él vio un valle, no vio el valle entre los montes, y él pensó que estas dos cosas estaban juntas. Pero cuando esto se cumplió en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor, lo que Pedro dice: esto es lo que profetizó Joel. Evidentemente lo que estaba ocurriendo era esto, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero nada de esto ocurrió en aquel momento, y que se refiere precisamente a los eventos previos a la venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? O sea, este doble cumplimiento es algo muy interesante, frecuente en el Antiguo Testamento, y que tenemos que tenerlo presente cuando examinamos la Biblia y nos vamos dando cuenta entonces de que se está produciendo este fenómeno. Una gran diferencia entre los que miran la escritura, la parte apocalíptica de la escritura, o sea, Apocalipsis, con esta perspectiva preterista que ya te he contado, es la proporción que ya se ha cumplido versus la proporción que queda por cumplir. Para los preteristas, la mayor parte se ha cumplido en toda esta época de la iglesia. Mientras para los futuristas entendemos que una mayor parte queda todavía por cumplirse en el futuro. Y eso, por supuesto, le da un tono muy, muy diferente a las profecías y también, entonces, a la doctrina profética y la enseñanza para el quehacer de la iglesia en el presente. Mira, no es que uno elija un sistema, o sea, me tinca escoger que voy a ser futurista o preterista. No, no es así. Es la evidencia de la Biblia lo que tiene que llevarlo finalmente a definirse por un sistema y ahí darse cuenta después en el mismo estudio de la Escritura si ese sistema es coherente y da una mejor explicación. Y ese es, en mi caso, lo que he encontrado, que este sistema que mira a una mayor proporción de cumplimiento hacia el futuro, para mí es lo que explica mejor la Escritura. ¿Me sigues? Vamos entonces a los sellos y hoy hablaremos del quinto sello. Leamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Al abrir el Cordero, el quinto sello, debajo del altar, vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían: Señor, Señor y verdadero, Señor santo y verdadero, me equivoqué. ¿Hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también sufrirían la muerte como ellos. Hasta ahí. Y cito este pasaje de Mateo 24,
porque es un pasaje paralelo, es la misma idea de lo que el Señor Jesús está transmitiendo en este pasaje tan apocalíptico de Mateo 24, diciendo que os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos, etc. Bueno, eso es lo que está ocurriendo acá. Y de este pasaje tan importante que ocurre después de los desastres de los jinetes, y me refiero no necesariamente después cronológicamente, sino en el libro, aparece ahora después. Lo que está pasando es que después de que han ocurrido estas guerras, hambre y enfermedades, lo que este pasaje nos muestra es que simultáneamente han habido terribles persecuciones y muchos han muerto por causa del testimonio. Y eso es importante de tener en cuenta. O sea, es como que Juan, después de mostrarnos el quehacer de los jinetes y todo el desastre que han producido, toma la cámara, ¿no es cierto?, por así decir, y la enfoca hacia el cielo. Y en el cielo nos da esta visión. Es como un pequeño paréntesis, una visión de lo que ocurre en el cielo, del cual, de esa visión, podemos extraer 7 enseñanzas. Así que toma nota de esto porque es muy importante. La primera es que nos habla de que son mártires cristianos. ¿En qué sentido? Dice, por causa de la palabra y del testimonio. O sea, no solamente son creyentes, sí, y creyentes en Cristo, vale decir cristianos, sino que además han muerto por su testimonio. Son testigos, son evangelistas, son personas que siguen adelante, que han sido perseguidos, que se les dice que renieguen, pero no lo hacen. Y uno tiene que preguntarse de inmediato, ¿y quiénes serán estas personas? Y aquí, mis queridos, hay todo tipo de sugerencias, todo tipo de interpretaciones de los preteristas, de los amilenaristas, de los postmilenaristas, etc. Como ya te he dicho, yo soy premilenarista. Y si yo tomo en serio lo que nos ha dicho Pablo en 1 Tesalonicenses acerca del arrebatamiento, ¿no es cierto? Y lo confirma después con las señales que Pablo mismo da en 2 Tesalonicenses y en 1 Corintios capítulo 5. Sí, yo soy fiel y entiendo que Pablo tiene idea de lo que está escribiendo, que de verdad él está recibiendo revelación del Espíritu Santo. Entonces, lo que Pablo nos dice es que hay un arrebatamiento de la iglesia y justo antes de eso resucitan todos los que han muerto en Cristo. Por lo tanto, todos los muertos en Cristo ya están resucitados y con un cuerpo celestial, un cuerpo definitivo, final. En consecuencia, estos que están aquí, que dice que están debajo del altar y que son almas sin cuerpo, no pueden ser mártires cristianos de toda la época del cristianismo. Son mártires que han muerto por causa del testimonio, pero durante esta época tan terrible de los 4 jinetes, o sea, durante la primera parte de la semana 70. Y por eso están sin cuerpo resucitado todavía. Y esto es un poderoso argumento para decir que el arrebatamiento ocurre antes de comenzar la semana 70, porque si ocurriera después, estos mártires tendrían cuerpo, ¿no es cierto? Es un poderoso argumento, a menos que estos mártires correspondan a la segunda mitad y también entonces el arrebatamiento podría estar en la mitad, que es la postura que te he dicho que cada vez me está seduciendo un poquitito más por ver el estado de la iglesia. Pero si soy fiel a la palabra, aquí hay un poderoso argumento para decir que el rapto, el arrebatamiento, ocurre antes de comenzar la semana 70. Lo que dice el versículo 11 sugiere que hay una cantidad de mártires que todavía no se ha completado y que probablemente se refiera a la segunda gran persecución en la segunda mitad de la semana 70, que serán perseguidos por no adorar a la bestia y su imagen. Y eso ocurre de la mitad de la semana 70 hacia el final, porque allí es cuando se destapa la identidad del anticristo. En la primera mitad se destapa la identidad del nuevo orden mundial, pero este gobernante supremo
que va a tener el control finalmente de todo esto, se destapa de la mitad de la semana 70 hacia el final. ¿Me sigues? Primera enseñanza, muy importante. Segunda enseñanza para nosotros, están en la presencia de Dios y tienen acceso a Dios y pueden hablarle. Y esto es una muestra preciosa de lo que ocurre con todo creyente que parte a la presencia de Dios. No todos estaremos debajo del altar pidiendo venganza por nuestra muerte, sino, pero el hecho de estar en la presencia de Dios y tener acceso al Señor, eso es una enseñanza para todos los creyentes en toda época. 3. Se trata de almas sin cuerpo, o sea, no tienen el cuerpo resucitado final. Eso ya lo mencioné, ¿no es cierto? En cuarto lugar, se les dan vestiduras blancas. Y esto es interesante, porque ¿cómo se le da vestidura a un alma sin cuerpo? ¿Qué sentido tiene? Bueno, yo he leído a algunas personas que dicen que esto podría indicar que en el cielo, a las personas que llegan al cielo, por supuesto en forma de alma, sin cuerpo resucitado, se les otorga un cuerpo temporal que no es el final, y que eso sería la razón por la cual se les puede dar estas vestiduras. No sé, no hay mucha evidencia bíblica de algo así. Yo sé que la eternidad es corpórea. Para el Señor es muy importante hacer que entendamos eso. Por eso Jesús mismo resucitó con cuerpo y ascendió con cuerpo, y nos dice la Escritura que en el cielo tenemos a Jesús hombre. O sea, aun siendo Dios, Él, en forma de nuestro hermano mayor, tiene una eternidad corpórea, y eso es lo que nos espera también a nosotros. No lo sé. Tal vez sea simplemente estas vestiduras blancas un símbolo de la salvación que estas personas tienen por haber aceptado a Cristo, por ser creyentes y sobre todo, como dice el Apocalipsis, por haberse mantenido fieles hasta el final. En quinto lugar, hay un número de mártires determinado por Dios. No es una decisión del que persigue, no es una decisión de los cristianos, es una decisión de Dios. Él sabe hasta dónde, quién y cuántos. Él mantiene la soberanía. Y déjame decirte que para Dios la vida de todo hijo es preciosa. Para Dios la muerte de cada uno de nosotros es un evento, es algo extraordinario, es de gran importancia. Y por eso muchas veces vas a escuchar en los funerales esta gran verdad del Salmo 116, versículo 15, donde dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. De verdad que es así. Él no pasa por alto ninguna de estas cosas, menos aún de los mártires que se han mantenido fieles aún a pesar de grandes sufrimientos, confesando su fe y la palabra de Dios. En sexto lugar, Dios le dice que se aquieten y dejen de gritar. Estoy traduciendo literalmente de lo que dice el original griego. Que tengan paciencia y que deben esperar un tiempo pequeño. Y es una palabra griega bien interesante. Dice chronos mikros. Chronos es tiempo y mikros, de ahí viene nuestra palabra microscopio, algo micro, ¿no es cierto? Muy chiquitito. Dice, les queda poco. Tienen que esperar un poco de tiempo más. Y en efecto, son máximo estos 3 años y medio que faltan para completar la semana 70, después de la cual se produce la resurrección de todos los que quedan, los que no han sido, ¿no es cierto?, resucitados junto con el arrebatamiento. Y finalmente, número 7, dice el versículo 11 que están descansando. Y sin embargo, a pesar de que están descansando, ellos claman a Dios que su sangre sea vengada. Y esto ha causado extrañeza a más de uno, porque ¿cómo creyentes genuinos pueden clamar por venganza cuando el Señor nuestro en la cruz pidió que le fueran perdonados los pecados a quienes lo crucificaban? Pareciera casi una contradicción, como si fueran creyentes de otra época. Pero la verdad es que ellos no están pidiendo venganza por lo que les fue hecho, sino que están pidiendo más bien el cumplimiento de los tiempos. Porque Dios no olvida ninguna sangre derramada. Ya lo dijo Génesis en el capítulo 4, versículo 10.
dice allí, y él le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo Dios a Caín. La voz de tu hermano, Abel, ¿no es cierto?, que Caín había asesinado. La voz de tu hermano clama a mí desde la tierra. Desde aquel entonces el Señor nos dijo una tremenda verdad, que toda vez que se derrama sangre, especialmente sangre inocente, la sangre le habla a Dios. Y esto es una cosa importantísima. Por eso Dios le da tanta importancia a la sangre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La sangre para Dios es donde se encuentra la vida. La vida de su propio Hijo, la sangre de su Hijo fue derramada por los pecadores. O sea, la sangre es el tema. Y la sangre de un mártir le habla a Dios poderosamente. Por tanto, no es venganza personal lo que estos están pidiendo, sino el cumplimiento de los tiempos en el cual la sangre, toda sangre derramada de un inocente será vengada. Porque a nosotros nos parece que muchas injusticias son cometidas, pero a Dios no se le escapa ni una. Porque la sangre que ha sido derramada sobre la tierra, a Dios le habla y Él lo mantiene en plena memoria hasta el día del cumplimiento. Cuanto más la de sus testigos. Y está este detalle tan interesante que dice que están debajo del altar. Y se refiere al altar del cielo, por supuesto, pero sabemos que ese hogar de Dios en el cielo es figurado en el tabernáculo que se le dio a Moisés para que construyera, y ese sería el trono, la casa de Dios en medio de Israel. O sea, ese tabernáculo es una maqueta en miniatura y en términos muy finitos, muy pobrecitos, del hogar de Dios en el cielo, donde tiene también un lugar santísimo, un lugar santo, un atrio y etc. No puedo hablar mucho más de eso, pero el punto es que estas almas están debajo del altar. Y se refiere a esto que ocurre en Éxodo, por ejemplo, 29:12, donde dice en la parte que subrayé, derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Cada vez que se hacía un sacrificio en el Antiguo Testamento, bueno, la sangre tenía una función bien específica. Una parte se colocaba en los cuernos del altar, estos que están acá, que tú puedes ver, ¿no es cierto? Este es el altar del holocausto, que era de bronce. En la parte del atrio del tabernáculo, aquí está la casita o la tienda del tabernáculo, ¿verdad? Aquí está el lavacro, el lugar donde se lavaban los sacerdotes, y la idea esto es que las almas están aquí abajo y la sangre ha sido derramada a los pies de este altar de los sacrificios, precisamente como dice acá, porque la sangre le habla a Dios, la sangre de los sacrificios le hablaba a Dios de que esa vida había reemplazado, había sustituido a otra vida, y por tanto la sangre le decía a Dios: considera a este inocente, porque su vida, su pecado ha sido cubierto por sangre inocente de una víctima. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa sangre le habla a Dios. En Levítico 4, versículo 7, lo que está subrayado, echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. La misma idea. Entonces, esta sangre habla de que la vida de estos mártires que ha sido cortada antes de tiempo, Dios la recibe como un sacrificio, un verdadero sacrificio en beneficio de la humanidad, en beneficio del reino. Y no lo tiene entonces por inocente a los que los mataron. Por el contrario, la sangre de estos mártires sigue hablando. Y si la sangre de toda persona en esta tierra que ha sido derramada le habla a Dios, ¿cuánto más la de sus propios mártires? Y voy todavía un poco más lejos. Si la sangre de los mártires le habla a Dios y exige venganza, en última instancia, ¿no es cierto?, exige al final de los tiempos que toda injusticia sea pagada, ¿cuánto más le habla a Dios la sangre de su propio Hijo Jesucristo? Claro que le habla en primer lugar de que ha sido derramada sangre, vida inocente,
por los culpables. Y por eso cada vez que hay un ser humano que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, la sangre del Hijo de Dios le habla al Padre diciéndole: considera a este que es culpable, considéralo justo, inocente, para que sea hecho hijo tuyo. Esa es la función de la sangre. Pero no solamente eso, sino que la sangre derramada de Jesucristo, esa que chorreó por la cruz y llegó hasta la tierra, sigue hablándole a Dios de que se cometió una terrible injusticia asesinando al Hijo justo del Señor. Y esa sangre le habla a Dios de que la venganza ha de venir sobre el mundo entero, ese mundo que ha rechazado testarudamente, injustamente, la verdad de la palabra de Dios y el sacrificio de Jesucristo. Esa sangre de Jesús le habla. Y leo este pasaje de Hebreos. No está ahí en la lámina, pero escúchalo, tómalo, anótalo por ahí. Hebreos 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. O sea, la sangre de Jesucristo, déjame decirte, habla por generaciones y generaciones, y Dios la tiene en cuenta tanto para castigar la maldad de los que han rechazado esa sangre, como para salvar a los que han creído en su Hijo Jesús. ¿Me sigues? Es un tema preciosísimo que aparece aquí en este quinto sello. ¿Vamos bien? Quiero ir ahora al sexto sello y último, que nos muestra el capítulo 6. Todavía falta el séptimo sello, pero en el capítulo 6 llegamos hasta el sexto sello. Leo. Yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad, como con un vestido de luto, y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidas de su lugar. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes, lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos, lo mismo los esclavos que los libres. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono, escóndannos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? ¡Wow! Este sexto sello cambia mucho la perspectiva. Si antes los juicios venían de manera indirecta, porque los jinetes del Apocalipsis en el fondo son espíritus demoníacos, permitidos por Dios, pero con el fin de dañar enormemente a la humanidad. Y Dios está permitiendo esto porque Él está usando todo eso. Pero ahora llega el Señor mismo en el día del Señor, usando a la naturaleza como su ejército. Y esto es algo muy frecuente en las profecías del Antiguo Testamento. Aquí vamos a ver este reflejo de lo que ha ocurrido a través de todo el Antiguo Testamento, finalmente cumpliéndose acá. Todo lo predicho ahora sí está ocurriendo. Y en el fondo, el sexto sello corresponde a la respuesta de la pregunta de los mártires. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a finalmente vengar nuestra sangre? Ahora, dice el Señor, cuando venga con mi ejército. Y al mismo tiempo es precioso el paralelo. Al final, en el versículo 17, termina el capítulo con otra pregunta. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Y la respuesta la vamos a ver en el capítulo 7, cuando se nos hable de los personajes que allí están. Pero espérate a que lleguemos allá. Dios usa la naturaleza como ejército, y esto es algo característico de la profecía bíblica, apocalíptica, tanto del Antiguo Testamento como de nuestro Señor Jesús. El Señor también usó estos mismos parámetros, las mismas imágenes.
Y aquí tenemos que entender que vamos a interpretar la Biblia literalmente, que es como corresponde, o sea, no simbólicamente. Déjame hacerte la diferencia. Simbólicamente es lo que hacen muchas veces los preteristas, los amilenaristas sobre todo. Cuando llegan a estos pasajes, comienzan a hacer símbolo de todo esto. Es decir, ellos ven en la caída de las estrellas, por ejemplo, la caída de los principales, de los gobernantes, de los funcionarios del parlamento. Ellos ven, o sea, de los más importantes de una sociedad, esos son las estrellas que caen. Le dan un significado a estas cosas, diciendo en realidad no es algo literal, sino completamente simbólico. Nosotros interpretamos literalmente, pero no literalismo. Literalismo significaría decir que cada cosa de estas está ocurriendo. O sea, de verdad se cayeron todas las estrellas, de verdad el terremoto no dejó ni una isla siquiera, todo se fue, de verdad el cielo se enrolló como un pergamino. Bueno, yo no tengo dudas de que el Señor puede hacer eso. Pero si hiciera eso no quedaría nada, no quedaría ningún ser vivo. Entonces es evidente que nos está hablando con un lenguaje hiperbólico. La hipérbole es una forma de lenguaje, ¿no es cierto?, donde se exagera algo para darle mucho énfasis. Y eso es clásico, está en toda la Biblia. No significa que no vaya a ocurrir esto literalmente. Significa que aquí está puesto en forma hiperbólica para que entendamos de qué se trata. Y por eso tenemos que entender que sí van a haber cataclismos, pero tenemos que tratar de entenderlos de una manera que sean verdaderamente juicios y no el acabose. Porque si ocurre esto así de una vez, bueno, ¿para qué seguimos leyendo el Apocalipsis? No queda nada. ¿Me entiendes? Bueno, déjame hablarte en primer lugar de los terremotos para hacerte ver cómo se ve esto del lenguaje hiperbólico. Ya vimos en Apocalipsis 6:12 que nos dice que cuando abrió el sexto sello se produjo un gran terremoto. ¿Bien? En Apocalipsis 8:5 nos dice que el ángel tomó un incensario, etcétera, etcétera, y al final dice hubo relámpagos y un terremoto. En Apocalipsis 11, versículos 13 al 19, nuevamente en el versículo 13 nos encontramos con un gran terremoto. O sea, es más grande que lo que vimos antes. Y al final dice un terremoto y una granizada impresionante. O sea, nuevamente estamos con estas figuras. ¿Cuántos tenemos ya acá? Un montón. Si contamos todo lo que vamos a ver, terremotos, oscurecimiento del sol, la luna se convierte en sangre, las estrellas se caen y todo eso que está muy predicho en el Antiguo Testamento, pero si lo vemos esto en Apocalipsis, ocurre en total estas figuras 7 veces. Otra vez el número 7, ¿no es cierto? Pero el punto es que esto de los terremotos es algo importantísimo. En Apocalipsis 6:18 dice: entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra. Nunca antes, desde que la humanidad existe, había habido un terremoto tan grande. O sea, este es mayor que todos los anteriores, y ya el anterior dejó la patada. Hay que entender, por eso es que hay que guardar la proporción de lo que está ocurriendo acá. Juan nos quiere hablar de revelación, de que vienen cosas terribles, de cataclismos verdaderos, pero guardando la proporción hiperbólica, o sea que esto es una exageración para que nosotros mantengamos esta proporción, o si no, no quedaría nada. ¿De acuerdo? Quiero mostrarte algo de mi propia experiencia como chileno en el tema de los terremotos para decirte por qué estoy convencido de que este lenguaje está un poco exagerado. Para empezar, decirte que sí, este lenguaje ocurre en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver muchísimo. Ahí hay varios versículos que no quiero entrar ahora en detalle. Búscalos, por favor, léelos. Ahí hay un ejemplo, el de Isaías 29:6. Léelo con calma. Pero quiero hablarte, por ejemplo, del primer terremoto que yo viví en términos de algo que puedo considerar un megaterremoto. En 1985 fue un terremoto en un lugar de Chile que se llama Algarrobo,
que queda a 122 kilómetros aproximadamente hacia la costa de Santiago, y fue un terremoto de 8 grados en la escala de Richter. En Santiago se sintió de más o menos 7,5 grados Richter. Yo nunca había estado en una cosa así. Era un día domingo, como a las 7:40, 7:30, y todo se movía, era una cosa espectacular. Estaba en la iglesia, era un día domingo. Yo estaba en la iglesia y el pastor estaba a punto de comenzar a predicar y salimos. Y salimos todos de la iglesia y se caían las tejas y se movía, las plantas se movían, la tierra subía, los autos saltaban en la calle. Era una cosa espectacular. Y así quedó, como te muestro en la foto, muchísimas casas, sobre todo donde el terremoto se produjo. En Santiago hubo destrucción, pero no tanta, porque la verdad es que como Chile tiene mucha experiencia en esto, hay una enorme cantidad de construcción asísmica. Pero las casas más pobres, como siempre, las casas de adobe, quedaron en la ruina. O sea, nosotros como iglesia fuimos a muchos lugares a ayudar en ese año, porque uno llegaba y uno se daba cuenta que habían extensiones que alguna vez fueron casas, pero estaba todo en el suelo, no quedaba nada. Y la gente simplemente ponía unos pañitos para tratar de dormir en la noche. Y después de eso vienen una serie de réplicas. O sea, es un desastre, un terremoto. Y a pesar de que esto fue en la costa, no fue en el mar, porque si no, además habría producido un tsunami. Copquecura, otra localidad en Chile, a 440 kilómetros de Santiago. Eso fue en el 2010, el famoso 27F, porque fue un 27 de febrero. 8,8 grados en la escala de Richter. En Santiago se sintió de 8,3. Nuevamente me tocó estar aquí y sentirlo con todo. Fue un terremoto larguísimo, como 5, 6 o 7 minutos, no sé, pero se hizo eterno. La casa se movía como si yo estuviera dentro de una juguera, de una licuadora. No les puedo decir lo espantoso que es. Nunca en mi vida sentí algo como eso. Mira, entre el 85 y el 2010... en Chile han habido cientos de terremotos, cientos de temblores. Cuando es un grado 6 ni nos levantamos de la cama ya. Es tremendo. Pero uno de 8 grados es otra cosa. De 7,5 pasar a 8, no te puedo decir cómo se mueve todo. Y por supuesto la destrucción es muchísimo mayor. Y además este se produjo en el mar y por lo tanto hubo después un tsunami espectacular. Y fueron en realidad 3 tsunamis. Las olas fueron en distintas direcciones aquí en Chile y por supuesto llegó a muchísimas otras partes. Y por la gracia de Dios yo no estuve en el de 1960 porque no había nacido todavía, aunque ustedes no lo crean. Pero ese es el más grande que se ha registrado en toda la historia de la humanidad hasta ahora. 9,5 grados Richter, y Valdivia queda a unos 850 kilómetros al sur de Santiago. 9,5 es una cosa inimaginable. O sea, yo estuve en un 8,3. La verdad es que no me puedo imaginar un 9,5 porque esto va en una escala logarítmica. O sea, no es que va así un poquito más fuerte, sino que va de pronto. Es terrible. Y además con un tsunami de olas de 30 metros. Las casas de madera soportan bastante bien los terremotos, pero evidentemente, como ves en las fotos, el tsunami posterior se lo llevó todo. Bueno, el nivel de muertos, el cataclismo, hicieron erupciones volcanes en el mismo momento. La gente huía al cerro, pero estaban haciendo erupciones en los volcanes. El terremoto, grietas. Y después entonces tratando de huir para alguna parte las olas. No. Realmente apocalíptico. Y cuando leo en Apocalipsis, mis hermanos, que viene un terremoto, como nunca ha habido en la historia de la humanidad, o sea, créeme que no me puedo imaginar cómo será un grado 10 o más que eso. No me lo puedo imaginar. Simplemente escapa a lo que yo soy capaz de pensar. Y dice que no va a quedar nada en Apocalipsis, no va a quedar nada en pie.
no sé cómo alguien puede pensar que estos son símbolos simplemente. Son cosas muy reales, muy concretas, que por supuesto están escritas en forma de hipérbole, con cierto nivel de exageración, pero que evidentemente es cataclismo, porque el día del Señor ha venido y el Señor está usando su ejército para juzgar a la humanidad. Y junto con esto, con terremoto, y termino con este paréntesis del tema de las hipérboles, hablando de que el sol se oscurecerá, lo más probable es que se refiera a un eclipse, y la luna se convertirá en sangre, o será la luna de sangre, que es un fenómeno muy conocido hasta hoy. Todos los años hay eclipses en alguna parte del mundo, y ciertos eclipses que producen lunas de sangre, o lunas así rojas. ¿De acuerdo? Esto es un fenómeno natural, pero en aquella época del profeta, esto eran presagios de desastres. Entonces, por eso, junto con esto, otro fenómeno también natural, pero claramente muy destructivo, como un terremoto, se muestra esto. Que en términos normales no pasa nada cuando hay un eclipse, pero da mucho susto. Es una sensación muy extraña estar a las 12 del día y que se ponga oscuro. Bueno, el punto es que nuevamente, como ves en todos esos pasajes del Antiguo Testamento, esto es un llamado de atención a que es la profecía del día del Señor que ha llegado. Apocalipsis habla en términos del Antiguo Testamento, en términos de lo que el Señor Jesús también profetizó, porque lo vemos en Hechos 2:20, donde Pedro está hablando de lo que dijo Joel en el capítulo 2, versículos 30 al 31. Y Marcos está citando las palabras del Señor Jesús, que hablan en los mismos términos. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Las estrellas se caerán del cielo. Yo me imagino que Juan tiene en perspectiva una lluvia de meteoritos. Me imagino. Y claro, cuando estas cosas entran a la atmósfera y chocan, entonces eso produce esta incandescencia y es lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como estas estrellas fugaces. Y de pronto cuando vienen muchas, porque ha chocado algo grande y contra la atmósfera y entonces caen muchos chiquititos, no hay que estar debajo porque uno de esos chiquititos igual te puede matar. Pero se ve un fenómeno precioso como lo vemos en la foto. Pero claro, si son chiquititos. Y a uno un chiquitito puede matar. Pero si no son chiquititos, es decir, cuando entran a la atmósfera y no logra romperlo ni el roce ni el impacto, el nivel de destrucción que pueden causar es fenomenal. Entonces Juan está viendo esto también, como esto está ocurriendo. Y si fuera poco, después de ver todos estos fenómenos, dice que el cielo se enrolla, que es un fenómeno extrañísimo. Él no lo puede explicar más que decir, es como si un pergamino se fuera enrollando. Y yo creo que esta es una visión que el Señor le dio. Fíjate que en Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8, se habla de una palabra hebrea que es la palabra raquía. Esa palabra habla de una plancha sólida para hablar del firmamento. La NBI y la Reina Valera 95 traducen ese pasaje por firmamento. La Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas traduce expansión. Y la Reina Valera actualizada y contemporánea traducen bóveda. Esas son las traducciones, pero en realidad es una plancha sólida. Y el tema es que para un hebreo, para un judío que conoce el hebreo, entender que esa plancha sólida es enrollada, como si fuera un pergamino, es una sorpresa, es realmente el acabose. Y yo veo esta imagen como algo muy claro, como el Señor mostrando la historia de la humanidad ha finalizado y ahora el rollo de la historia se cierra. Así como lo abrí alguna vez para dar inicio a la historia de los hombres, ahora se acaba. El tiempo de la gracia ha terminado
ha venido el tiempo de la ira de Dios, y el Cordero, que vino inocente para ser inmolado, ahora viene como el Rey, el Juez, para llamar la atención a todo el mundo y juzgar. 7 clases de personas son mencionadas aquí para ser juzgadas. Los reyes de la tierra, los grandes, o sea, los magnates y los más importantes, todos ellos que en este minuto están confabulando para lograr este gobierno unificado mundial, el nuevo orden mundial, todos ellos en este tiempo también serán juzgados porque ellos no se están dando cuenta que en el fondo son títeres, son tontos útiles de uno que es más malo que ellos, Satanás mismo. Pero cuando venga el día del Señor, Satanás no sabrá dónde esconderse, ni todos estos. Los ricos, en tercer lugar, los capitanes, o sea, los tribunos, los militares, los jefes. En cuarto lugar, los poderosos y también los siervos y hasta las personas normales y corrientes como tú y como yo, que no sean creyentes, por supuesto, van a ser juzgados. O sea, es una forma de decir todo el mundo, otra vez el número 7 para indicar algo completo. Y estarán tan aterrorizados que dirán a los montes, a las peñas, escóndanos. O sea, ellos van a preferir morir aplastados por toneladas de rocas que enfrentarse a la ira del Cordero. Es impresionante ver la testarudez del ser humano y el miedo que va a producir entender que estaban 100% equivocados. La ira de Dios ha venido y ¿quién podrá esconderse? Ellos van a buscar refugio en alguna parte, pero sin hallarlo. Isaías dice lo mismo y esos otros pasajes del Antiguo Testamento y del Evangelio de Lucas dicen exactamente lo mismo. Y finalmente, ¿quién podrá sostenerse en pie? Nuevamente una copia de pasajes del Antiguo Testamento. Qué fascinante esto, como Juan está trayendo todo esto a su cumplimiento final y está en plena armonía. De hecho, son citas de pasajes de profetas antiguos, como este de Nahum 1:6 que dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién podrá quedarse en pie en el ardor de su enojo? O Malaquías 3:2, el último profeta del Antiguo Testamento: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando se manifieste? ¿Te das cuenta? Así termina Apocalipsis 6, en este versículo 17, preguntando: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta es: nadie. Absolutamente nadie, excepto aquellos que hayan guardado la fe, el testimonio y la palabra. En resumen, mis hermanos, el Señor Jesús mismo lo dijo en Marcos capítulo 13, versículos 13 al 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y eso me lleva a entender que el Señor Jesús está claramente en línea con las profecías del Antiguo Testamento y que Juan, en la isla de Patmos, unos 60 años después de que Jesús dijera esto, está en plena armonía con esta revelación y en la visión que él tiene como profeta está siguiendo claramente las revelaciones porque el día del Señor ha llegado. Y si puedo ordenar estos eventos en la famosa semana 70, estaría quedando como sigue: el rapto al comenzar, los primeros 4 sellos, los jinetes del Apocalipsis en la primera mitad, donde se revela la verdadera cara del nuevo orden mundial, pero donde los desastres son tremendos. Pero Juan nos lleva al cielo para contemplar el 5.º sello, que nos habla de que no solamente hubo guerras, hambre y un montón de muerte y enfermedad, sino también una terrible persecución. Y de aquí salieron estos que están debajo del altar y claman porque su sangre sea vengada. Y no pueden ser mártires de la época de la iglesia, porque en el rapto han resucitado todos aquellos que murieron con Cristo.
Por lo tanto, estos han salido de esta primera parte, pero no está completo su número, porque aquí habrá todavía otra gran persecución y más serán sacrificados. Y el sexto sello nos habla de un evento que comienza ya sea a la mitad de la semana 70 o hacia el final, porque Jesús nos habla de esto y nos dice que entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en gloria, o sea aquí, cuando Él venga. Podría ser justo antes, o podría ser de que este sexto sello en realidad ocurre durante toda la gran tribulación. Es una forma de hablar de que este sexto sello es el ejército de Dios actuando, la naturaleza, y que lo vamos a ver repetido también en las copas y también en las trompetas. Es decir, no sabemos exactamente si esto es solo un evento, y no lo creo, porque un terremoto ocurre en un lugar, pero aquí está afectando a todo el mundo. Entonces tiene que ser una cadena de terremotos, una situación donde el sol tiene fenómenos que es más que un eclipse, donde la luna se convierte o se coloca roja, pero más que solamente lo ven los chilenos, o lo ven los gringos, o lo ven los europeos. No, es algo de toda la humanidad que se está dando cuenta que el día del fin ha llegado. Por lo tanto, prefiero ni siquiera situarlo en un solo momento, sino básicamente está por acá y tiradito hacia el final cuando ya llegue nuestro Señor Jesús. Hermanos, hay que responder ahora, porque cuando llegue este momento ya las cosas serán diferentes. Hay conversiones, por supuesto, en la época de la gran tribulación, pero conversiones que irán ligadas inmediatamente al martirio. Habrá una época muy difícil. La iglesia vivirá persecución. Sí, la iglesia vivirá el inicio de este nuevo orden mundial, que ya lo hemos visto, trae asociado gran aflicción para la iglesia. Pero aún así, son mejores tiempos que los que se vivirá en la semana 70. Y yo oro que muchas personas puedan responder al llamado del Señor, a la gracia de Dios que está disponible ahora, porque cuando se acabe, será como el enrollar de la historia de la humanidad, porque la gracia se habrá acabado y el juicio habrá llegado. Ahora, que el Señor les bendiga, comparte este material. Hay muchos que necesitan conocer esto y tomar decisiones ahora. Hasta la próxima.